nunca ha sido verdaderamente convertido, que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro personal con Él, que Él se comporte como un cristiano. Si yo me pongo a exigirle eso, le estoy exigiendo que sea hipócrita. No puedo hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es adentrarme con esa persona y primero que nada ver si siquiera entendió de qué se trata el plan de salvación. Si una persona no entiende de qué se trata el plan de salvación, pues nunca va a tener una conversión, una regeneración, la obra del Espíritu Santo, ni una santificación. No hay nada de eso, porque simplemente nunca ha empezado. Por supuesto que ahorita yo, si me pongo a preguntarle a mí, Isaac, le digo que a Isaac, que él dice que sí sabe Unix, ¿no? Ahorita yo le digo a él, por ejemplo, algo simple también, ¿no? Por ejemplo, dime, ¿cuál es la diferencia entre el TC Shell y el C Shell? Fácil. La T y la C. No necesariamente lo vas a ver, pero él más fácilmente va a poder estudiarlo. Agarra y le escribe en la línea de comando man TC Shell y le pone man C Shell y ya con eso ya va a ver, no mira, este tiene esto y este tiene eso. Pero él ya sabe inclusive dónde encontrar la información. Pero si ustedes nunca han entrado a Unix, no les puedo preguntar eso. Si ustedes nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, no les puedo exigir una vida de santidad. Es absurdo, mucho menos que vayan a evangelizar. ¿Sí? Pueden ir a evangelizar, eso es bastante fácil, pero evangelizar no. Y lo que queremos hacer es cambiar un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Vamos a entender. Cuando yo era joven, lo van a ver en el manual, yo tomé muchos cursos, tomé diplomados, muchas de cosas para todo esto. Yo inclusive conocí personalmente a Paul Yonggi Cho. Algunos de ustedes han oído hablar de Paul Yonggi Cho, ahora se hace llamar David Yonggi Cho, que es el fundador del movimiento de crecimiento en el mundo. Yo fui a tomar un curso con él y aprendí todo lo que es crecimiento celular, y macroiglesias. No se imaginan todo lo que aprendí. Nos enseñaron hasta hacer matemáticas, cálculos hasta complejos, a hacer mercadotecnia, a utilizar cierto tipo de música, cierta forma. Pero después de muchos años, tengo 34 años del pastorado, después de muchos años, aprendí lo que decía, ¿cómo se llama? Lo que decía Dios. Como dijo Amán, más todo esto, el apóstol Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, por el inminente conocimiento de Jesucristo. Aprendí que hay solamente 3 cosas básicas que yo tengo que aprender para evangelizar, y después todo eso se va a ir desarrollando. La primera, hacer de la Biblia mi centro de vida. No creer en la Biblia. Creer en la Biblia, yo conozco ateos que creen en la Biblia. No dije que creen en Dios, que creen en la Biblia. Yo conozco ateos que creen en la Biblia. Creer en la Biblia cualquiera lo puede hacer, pero no, es vivirla, hacerla parte de mí. Este curso, lo que a mí me gustó siempre, desde que tenía yo el libro que perdí, es que está fundamentado en la Biblia y nos presenta métodos bíblicos para hacer lo que dice la Biblia. No me está presentando métodos externos para tratar de ajustarlos a la Biblia, o peor, ajustar a la Biblia a los métodos externos, sino que está diciéndome cómo lo hicieron los discípulos, cómo lo hizo Jesús. ¿Qué mejor manera? El autor, esto no lo mencioné en el escrito, dice que él se basó en la idea de que el libro de Juan es un libro escrito para la mentalidad griega. Y estoy de acuerdo, de hecho empieza con una expresión muy griega: en arquino, logos, queo, logos en el rostro, todos entendieron, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Pero logos es un concepto de la filosofía griega, es muy complejo. Y todo lo que hace él está más adecuado a la mentalidad de nosotros. Nosotros tenemos una mentalidad grecolatina, pero más influenciada por la filosofía griega, porque inclusive por las ideas latinas. Entonces, en ese sentido, este libro de Juan nos va a ayudar mucho a entender cómo desarrollar la forma en la que yo tengo que compartir el Evangelio. Ahora, aquí vamos a hacer una diferencia entre los conceptos de eficiencia y eficacia. ¿Quién me puede decir qué es eficiencia y qué es eficacia? ¿Quién me puede decir qué es eficiencia y qué es eficacia? Rápido. Sí, exacto, es administración. ¿Qué es eficiencia? ¿Quién me puede decir lo que es eficiencia? Dígamelo, no tengan miedo, se vale equivocarse. Eficacia puede ser que algo sea muy rápido. Muy bien. Hacer muy bien y Que rápido. algo sea muy bien establecido. Muy bien establecido. Concreto. En la administración decimos que tenemos que tratar de encontrar el balance entre eficiencia y eficacia. El problema del Evangelio es que hemos aprendido ese concepto mundano, que queremos tener un balance entre eficiencia y eficacia, y queremos resultados rápidos y con mucha gente y con lo más que se pueda de eficacia. Y eso es algo que no podemos buscar en el sentido espiritual. En el sentido espiritual tenemos que buscar no necesariamente la eficiencia. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia en ninguna parte nos habla de eficiencia, pero hay un lugar en donde la Biblia sí nos habla de eficacia. ¿Quién me puede decir dónde nos habla la Biblia de eficacia? Es un versículo muy conocido, muy famoso. Yo no, Empieza con la palabra la. La segunda palabra es oración. Es viva y eficaz. También ese, pero yo había dicho el de la oración, Ese más. eficaz, del justo, huele mucho. Y también es cierto, la palabra de Dios es viva. Ahora vean ustedes, en la Biblia se habla de eficacia, pero no se habla de eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es un resultado sólido. Yo he estado a cargo de muchas iglesias y he aprendido que la única manera en que yo debo de funcionar es tratando no de tener muchos congregantes, sino de hacer que a lo mejor, como decía Moody, decía, que tuviéramos, aunque sea 5 congregantes, pero que sean adultos en la fe. No necesariamente tener 1000, que ninguno de ellos sea más que ni siquiera niño, sino un simpatizante de Dios. Entonces, la primera parte en donde vamos a entrar en una, dijimos, vamos a llamarle ese término, integración, no voy a borrar, ¿sí? Integración a la vivencia activa. Es que vamos a generar, ahora ahí les va esto, vamos a aprender a generar una bitácora de vida cristiana. Ah, caray, ¿qué es eso? Vamos a hacer algo muy diferente que lo que hacen, por ejemplo, los grupos de G12 y eso. Los grupos de G12 y todo eso. No voy a tardar ya, Sí, porque yo que se tiene, pero voy a terminar rápido. Lo que es que a mí me dejaron ya muy cortito el tiempo. ¿Qué es esto de la bitácora? Lo explico. Vamos a comprarnos un cuaderno cada quien. Y en él vamos a anotar la fecha. Vamos a poner primero en la primera parte metas espirituales del día.
Por ejemplo, lectura de Biblia, y pongo aquí qué capítulos o qué pasajes voy a leer durante el día. Voy a poner oración, voy a poner testimonio, y después al final voy a poner uno que diga notas. Todo esto pues, con espacios entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, antes de que empiece la semana, pongan todo su plan de la semana, de qué es lo que piensan hacer para evangelizar. No, perdón, para leer su Biblia primero, ¿no? Voy a leer este día tales capítulos, este día tales capítulos, y conforme vayan pasando los días, en el primer día van a anotar primero una palomita verde, si es que sí leyeron lo que dijeron, y luego abajo van a hacer un pequeño resumen de lo que les pareció más importante. Después, oración. Dije, voy a orar 10 minutos en el día, o 3 veces en el día, o 2 horas en el día, o este día me voy a dedicar yo solito a una velada de oración personal. Yo hoy voy a dedicarme toda la noche a orar como lo hacía Jesús. Bueno, entonces esto es una meta personal. Nadie te va a decir que lo hagas, tú tienes que hacerlo tú porque tú lo tienes que hacer. Está bien, hazlo. Pero aquí vas a anotar tu meta y vas a decir si sí lo hiciste y cuánto tiempo y cómo lo lograste, y luego en la oración vas a decir, y esto es lo que yo sentí en mi oración, aprendí en mi oración, etc. Por último, el testimonio. Vamos a decir, hoy tengo que orar. Primero vamos a empezar por orar por las personas, ya después vamos a ver por qué, pero primero vamos a empezar por orar por las personas. Voy a decir, voy a orar por fulano. Vamos a tomar un objetivo personal, no traten de evangelizar 20 personas por vez. Les voy a decir una cosa, yo sí he tenido, ahora les voy a decir una cosa, mucha eficacia en lo que yo he hecho en esto. Y esto lo aprendí de un anciano, cómo hacerlo. Un anciano que me lo dijo tomando una taza de café. Fíjense esto. Vamos a decidirnos a orar por una persona. A orar nada más por eso. Y vamos a decir, Señor, prepara su corazón para que esa persona te conozca. Hablábamos de la obra del Espíritu Santo. Decían las muchachas que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Hay un problema. Yo tenía un compañero en la prepa que una vez hizo un folleto que hasta me trajo un millar, porque ellos tenían una imprenta de esas de mano, y se puso a hacer un millar. Yo la verdad no me atrevía a repartir el folleto, porque decía, ¿sabes cuál es la solución para la podredumbre que hay en tu corazón? Con eso tocaba. Esto todo va a ir a la basura. No es que tiene que ser impactante, no, es que no debemos impactar nosotros, tiene que impactar el Espíritu Santo. Yo no digo que no seamos folletos, pero son un auxiliar. Yo no digo que no hagamos campañas evangelísticas, aunque son un auxiliar, es lo de menos, ¿sí? Yo no digo que no vayamos de casa en casa, yo lo he hecho muchos años, que vayamos de puerta en puerta, o que vayamos a hacer un culto al metro. Yo muchos años me dedicaba con mi guitarra y cantando en el metro y a predicar el Evangelio. Y gracias a Dios hasta hubo gente que se quería suicidar y el Señor la salvó ahí, gracias a Dios. Yo pensé que después. No, el que se quería suicidar era yo cuando se me rompió mi guitarra. Sí, iba corriendo ahí en el metro de Dinosores y se me cayó desde arriba hasta abajo. ¿Saben ustedes lo que decía hasta abajo? No, nada. ¿Trapos? Bueno. Tiene que ser Dios el que toque el corazón. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme a orar. Yo digo, voy a orar por Juan. Juan es mi amigo y Juan, yo sé que necesita a Cristo. Pero si yo me pongo ahorita a hablarle a Juan, voy a tratar de impactarlo como lo hubiera hecho mi amigo con, ¿sabes cuál es la solución para la podredumbre de tu corazón? ¿Qué te traes? ¿Qué me sabes o qué? No. En cambio, cuando sea el Espíritu de Dios, Él ya va a haber tocado su corazón, ese que yo le diga, es que estás en pecado. El Espíritu Santo le va a estar diciendo, estás en pecado, Juan. Y cuando yo llegue, le voy a decir, oye, ¿qué crees? He estado pensando en esto, en hablar contigo. Sí, ¿sabes qué? Sí me interesa. ¿Por qué? Porque Dios ya va a haber aflojado su corazoncito y ya va a estar flojito y cooperado.
Y después del tiempo que estemos orando por esa persona, ya vamos a decir, ahora sí, en esta fecha voy a hablarle a Juan por teléfono para hacer una cita, voy a tomar café con él. Y entonces vamos a ir anotando ahí nuestra experiencia de oración, vamos a estar viendo ahí todo lo que veamos que ha sido la respuesta de él, aunque no le habíamos hablado, sino que estamos orando. Digo, estuve orando por él y a las 2 semanas dice, hoy me dijo Juan que su mamá está muy enferma. Y esto es muy común, muy común. Hoy me dijo Juan que lo atropellaron. Y muy a menudo Dios está usando ya ese camino para llevarlo a sus pies. Y esto en realidad nos va a llevar a sí realizar la obra de Dios como Dios lo quiere. Después vamos a entrar ya a partir de, van a ver la lección número 1, en realidad es el capítulo 1 de Juan, cómo empezamos a traer a la gente a Cristo. Hago digamos, como que me adelanto un poquito, me salto un poquito. Voy a tomar algo de lo que dice el siguiente capítulo. Yo no voy a presentarles el Evangelio como concepto. No voy a presentarles a mi iglesia como lugar. Porque al final de cuentas lo más importante es que ellos conozcan a Jesucristo como persona. Porque el Evangelio realmente no es otra cosa más que el mensaje de Cristo. No el mensaje acerca de Cristo, sino de Cristo mismo. Jesús por eso se llama el Logos, porque Él es la palabra encarnada de Dios. Y todo lo que es Cristo es el Evangelio, y sin Cristo no hay Evangelio. Jesús dijo, ¿quién se lo sabe? Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Quién se lo sabe? Juan 17, 3. Si alguien lo encuentra cuando yo termine a 5, si no yo lo digo. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos hacer concursos de esgrima bíblico, son muy lentos. Yo tengo una amiga que las hace en 2 segundos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La conversión real consiste en la consecuencia directa de tener un conocimiento directo, un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo. Mientras que yo no tenga esta relación con Dios, no hay salvación. Mientras que yo nunca haya visto cómo Cristo me redarguye por medio del Espíritu Santo de mi pecado, me convence de que yo soy un miserable pecador, y yo me puedo arrepentir, y después le invito a entrar en mi corazón, y Él empieza a habitar realmente, y empiezo a tener una relación en donde Él me habla y me enseña a través de su palabra y a través de las cosas que vivo. Mientras que no pase eso, yo realmente nunca he sido salvo. Yo, al igual que mi hija y al igual que nadie, nací en un hogar cristiano. Y yo, al igual que ellas, pero peor que ellas, vivía una vida de hipocresía y de maldad. Yo fui hijo del pastor, nieto del pastor. Y ¿saben una cosa? Mis mejores amigos de fechorías eran otros hijos del pastor. Esos eran mis padres. Con ellos nos íbamos a fumar, a drogar, a robar. Nos subíamos al metro, ya se imaginarán para qué. Y los que me acompañaban eran mis amigos, los hijos del pastor. Y era muy bueno, porque nuestros padres no nos decían que no fuéramos con él, era el hijo del otro pastor. Teníamos un método para nunca entrar a la escuela dominical. Éramos 5. Uno de nosotros entraba a la escuela dominical y los otros 4 nos íbamos a jugar al futbolito. En esa época no había videojuegos. Era el futbolito, se le conoce. Entonces, el que le tocaba irse a tomar la escuela dominical se salía rápido y nos veía a los otros 4 en la puerta y nos contaba cómo había estado, qué cantos habían cantado,
de que se había tratado la escuela dominical, de que se había tratado la predicación, y entonces cuando nos preguntaban nuestros papás, no, si pero si no te vi, no, sí, mira, si fulano, ¿cómo no lo vi, verdad? Porque no estaba ahí. Vean ustedes a qué grado llegábamos. ¿Y saben una cosa? Hasta que Cristo no tocó mi corazón y me hizo ver que yo era un miserable pecador, y yo no vine a sus pies y le dije, Señor, perdóname, porque yo he sido un hipócrita, un mentiroso, un falso. Hasta ese momento yo no tuve un encuentro verdadero con Dios. Pero cuando tuve, el Espíritu de Dios empezó a hacer esta obra. Por eso les digo, yo no puedo exigirle a alguien que no se ha convertido el que vive una vida de santidad. Y ¿saben una cosa? El que ya se ha convertido no le tengo que exigir nada. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces esa es la gran bendición. Cuando nosotros veamos una iglesia donde la gente no se comporta como se debe, no nos preguntemos si andan mal espiritualmente. Preguntemos si de veras han entendido. Entonces, lo que queremos es que fulano de tal se convierta. Primero tenemos que orar para que Dios toque su corazón. Después, ya le vamos a hablar y lo vamos a invitar a conocer a Jesús. Y cuando él conoce a Jesús, si de veras él se entregó a Cristo, su vida va a cambiar. No le vamos a tener que decir que la cambie. Su vida va a cambiar. Porque la obra del Espíritu Santo, decía un famoso predicador bautista del siglo XVIII, Christmas Evans, es irresistible. Entonces, es hora de que ahora anoten esto. Vamos a realizar esta bitácora. Cómprense un cuadernito y van a empezar a anotar a partir del día de mañana todo. Seamos, dijéramos, muy disciplinados, porque esto nos va a ayudar no solamente para el día de hoy. En esta misma bitácora vamos a ir anotando todas las integraciones a vivencia activa que vamos a llevar durante el curso. Entonces es muy importante que sí compren su cuadernito y que sí empiecen a utilizar la bitácora diario, ¿sí? Porque esto va a utilizarse dentro del curso. No es una tarea, yo no lo voy a revisar, quien lo tiene que revisar son ustedes, porque a quien le va a beneficiar el hacerlo es a cada uno de ustedes. Entonces, dicho esto, solamente nos queda pedirles que todos entren, vean los videos, hagan los ejercicios, estén atentos a los materiales que van a empezar a aparecer mañana y si tienen dudas o comentarios, los manden por medio de los foros para que además sus dudas se sepan de una manera pública y podamos empezar a interactuar de una manera mayor y las discusiones se hagan